Asambleísta Jaime Abril tiene la palabra. Compañeras y compañeros asambleístas, la ley de recursos hídricos o ley de agua es una ley de importancia histórica. La llamada política de ajuste hídrico, que no es otra cosa que el nombre que le asignó el neoliberalismo a la inequidad y al despojo del agua en Latinoamérica, murió en Ecuador y murió de forma definitiva en la Constitución de Montecristi. La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, uso del agua que hoy expongo, refleja ese espíritu constitucional, lo amplía, lo acerca a sus verdaderos protagonistas, los ecuatorianos y las ecuatorianas. Desde una perspectiva humana, democrática, participativa, equitativa, intercultural y plurinacional. Esta ley es la representación de la revolución ciudadana del agua. Refleja sin matices una transformación profunda del sistema y del modelo de desarrollo vinculados a ella y constituye una garantía para la constitución o la construcción de nuestro buen vivir o suma causa. El derecho humano al agua en esta ley reconoce como un derecho inembargable, irrenunciable, inalienable. El agua deja de ser así una mercancía y pasa a ser un derecho colmado de dignidad y prioridad y de garantías no solo constitucionales, sino jurisdiccionales e institucionales. Ninguna persona puede ser privada, excluida o despojada de este derecho. Prohibición de privatización. La ley por la trascendencia del agua para la vida, la economía y el ambiente la identifica como patrimonio nacional y estratégico de uso público, lo que implica que nadie puede adueñarse de este recurso que al ser de todos y de todas, quienes quieran usarla o aprovecharse económicamente de ella deberán obtener la autorización del Estado, comprobando previamente su idoneidad, partiendo de los principios de equidad, justicia y sustentabilidad ambiental, más no desde las directrices del mercado. Solo se permite la incursión del sector privado cuando se trata de actividades de aprovechamiento productivo del agua, no consideradas en la soberanía alimentaria, y cuya producción se destine principalmente al mercado externo. Es importante recalcar que esta incursión del sector privado también está garantizado en la Constitución, en el artículo 318, en el último párrafo del mismo. La cantidad vital y la tarifa mínima. El derecho humano al agua implica la dotación a todas las personas de una cantidad vital gratuita. La tarifa mínima señalada en la ley se refiere específicamente a la prestación del servicio de abastecimiento y garantiza la supervivencia de los sistemas públicos y comunitarios encargados de la captación, operación, manejo, impulsión y distribución del agua. No pagar esta tarifa mínima no supone la privación del acceso al agua para la persona que carezca de recursos económicos. Bajo ningún concepto se privará del acceso al agua a las ecuatorianas o a los ecuatorianos. Hay un orden de prelación de los destinos del agua y orden de prioridad de las actividades productivas. Orden de prelación. El artículo 80 dice: cumpliendo el mandato constitucional, la ley refleja las prioridades del destino del agua, quedando su aprovechamiento totalmente supeditado al consumo humano, para posteriormente dar prioridad al riego de animales y garantía de la soberanía alimentaria.
Tercero, la conservación del caudal ecológico, que garantice además el consumismo y la protección a las aguas sagradas. Y finalmente, en ese orden de prelación, las actividades productivas. Dentro de este cuarto lugar hay una prioridad de actividades productivas, las que contribuyen al desarrollo nacional, a la economía y a las que también tienen derecho el resto de ecuatorianos que han reclamado que el agua también tiene que ser para todos y todas. Se establecen estas prioridades en forma concordante con el Plan Nacional del Buen Vivir. Así, riego para agroindustria, acuicultura y producción agropecuaria de exportación. Actividades turísticas, generación de hidroelectricidad y de energía hidrotécnica. Proyectos de sectores estratégicos e industriales, balneoterapia, envasado de medicinales, de aguas medicinales, tratadas o enriquecidas y otras actividades productivas, en ese orden de prelación. En cuanto a la participación, señor presidente y compañeros asambleístas, por primera vez en la historia del país y reconociendo la diversidad social, la interculturalidad, la plurinacionalidad, los ciudadanos y las ciudadanas participarán de forma protagónica en todo el proceso de la creación de la política pública hídrica en los siguientes momentos. A. En la planificación a través del Consejo Intercultural y Plurinacional que aprueba el Plan Nacional Hídrico, debido a que el 50% de este órgano está conformado por representantes de la sociedad civil, en donde están los usuarios, los regantes, las comunidades indígenas y campesinas, y el otro 50% en donde le corresponde al Estado. En la coordinación también participan a través de la consulta previa, libre e informada. En su ejecución a través de los sistemas comunitarios y en su control a través de las instancias de veeduría y los mecanismos de control social, convirtiéndose en garante y fiscalizador del Estado. El aprovechamiento del agua en minería. La ley establece que las empresas que se encuentren realizando esta actividad deberán tratar las aguas que utilicen antes de su descarga y luego antes de su descarga en los ríos, lagos, lagunas, humedales, entre otros. Es decir, que deben devolverlas a su destino en forma tratada y limpia. Adicionalmente, la ley prohíbe en el artículo 108 expresamente otorgar autorizaciones de aprovechamiento productivo de agua para explotación minera, a realizarse dentro de las